Hola amigos, mi nombre es Tilso Castro. Estamos compartiendo con ustedes este entrenamiento exclusivo para la Gran Expo Virtual 2021 Pachuca, en México. Es un honor para mí poder compartir con ustedes esta información sobre la cual vamos a trabajar en este evento, y en este caso vamos a realizar una charla acerca del funcionamiento de los vehículos híbridos. Básicamente, en qué consisten los autos híbridos, cómo se componen los autos híbridos, cuáles son las aplicaciones de los diferentes autos híbridos y cómo se relacionan ellos hoy en día en los talleres, porque de alguna manera sigue siendo un poco un tema de mito, pero vamos a tratar de quitar un poco esos mitos al respecto y tratar de compartir con ustedes de manera técnica algunas experiencias que hemos tenido desde ya hace unos años en el estudio de este tipo de vehículos. Esta charla está patrocinada por Dimauto Tools de Guatemala, y a partir de ellos pues podemos mostrarles a ustedes una serie de novedades sobre este tipo de vehículos. Es importante recalcar que la electromovilidad cumple un papel fundamental en la actualidad, y todo tiene que ver realmente con el tema de contaminación y emisiones. Es decir, gran parte de lo que se necesita en el mundo para mejorar el tema de contaminantes en el medio ambiente tiene que venir de los vehículos. Y estos vehículos cada día se le colocan más imposiciones a nivel gubernamental para lograr bajar esos niveles de emisiones. Los autos híbridos y los eléctricos, que finalmente es un complemento muy interesante de la electromovilidad, permiten poder de alguna manera avanzar en ese proceso que ya tiene pues algunos años en el planeta, que es tratar de hacer que los autos contaminen menos con todo el tema de emisiones y control de emisiones, el diagnóstico a bordo y todas estas cosas que nosotros los técnicos manejamos desde hace muchos años, pues tienen que ver con eso, con poder disminuir en gran parte las emisiones que ocurren en el sistema del vehículo y poder realmente hacer que el planeta tenga, por así decir, un respiro respecto a los contaminantes tradicionales con los cuales contamos. Es un honor para mí, vuelvo y repito, poder contar con ustedes como auditorio y poder compartir algunas de las experiencias que tenemos al respecto. Bueno, no siendo más, vamos a empezar con nuestra charla. Les voy a compartir una experiencia a través de estas diapositivas, y luego la idea es poder de alguna forma llegar a ustedes y que ustedes puedan tomar nota de las cosas que estamos publicando acá. Muy bien, empezamos con el sistema de vehículos híbridos con respecto a su funcionamiento. ¿Qué tenemos? Básicamente, en un inicio, el tema de los vehículos híbridos cobra mucha importancia porque de alguna manera nosotros vamos a encontrar que a partir del paso de los años, la automotriz ha tenido una connotación, digamos, muy representativa acerca de lo que es la contaminación a nivel mundial. De ahí que nosotros tengamos la necesidad de pensar en cómo ha ido evolucionando los controles de emisiones que se presentan día por día en los diferentes vehículos. En un inicio, a esto, sobre todo en Norteamérica, Estados Unidos particularmente, se les ha brindado una serie de requisitos a la fabricación del auto, los cuales hemos definido de acuerdo a las normas de la CARB, que es uno de los entes más importantes a nivel mundial de regulación de emisiones. Para autos de pasajeros, hay que aclarar que los autos de pasajeros tienen un mecanismo de control, los autos de clientes, transportistas tienen otro mecanismo de control, y la maquinaria off-road tiene otro mecanismo de control. En este caso, nosotros tenemos una gráfica muy interesante en la cual se puede mostrar a partir del paso del tiempo cómo se representa lo que sería la emisión a través de unas siglas como LEV, Low Emission Vehicle. Básicamente es como sistemas de emisiones bajos que se dieron en los primeros sistemas de inyección. Anteriormente, los vehículos no contaban con sistemas anticontaminación tan marcados como lo son los vehículos construidos aproximadamente de unos 30 años hacia acá, ¿cierto? Ahí empezó un poco todo ese tema de colocar los autos, sistemas de control electrónico, mecanismo de diagnóstico a bordo, conector de diagnosis, todas las cosas con las cuales hemos venido trabajando en la actualidad los técnicos de talleres. Bueno, ahí nosotros vamos como acompañados de esas normas, y a medida que va pasando el tiempo,
pues los fabricantes les van exigiendo más y van colocando más cosas a los autos para poder cumplir. La nubecita de color negro representa lo que en su momento fue una solución respecto a los autos carburados, pero bueno, representa el impacto en la contaminación en el planeta, digámoslo así. No necesariamente la contaminación de los autos se tiene que representar con escapes oscuros, porque ustedes podrían decir, bueno, entonces los autos diésel bueno, realmente son contaminantes muy diferentes, pero aquí lo están representando de manera gráfica para un entendimiento de la norma. Entonces, LEF son sistemas de baja emisión. Eso fue en un momento los primeros sistemas de control electrónico sobre los autos. A partir de ahí comenzaron a mejorar mucho estos sistemas como ULEF, SULEF, y cada uno de ellos le fue colocando a través del CARB o de la CARB, le fue colocando, por así decirlo, requisitos al sistema para poder de alguna manera llegar al control de emisiones que se quería, que es finalmente los controles de emisiones actuales que son hacia la tendencia ZEB. Básicamente, cuando nosotros hablamos de control de emisiones ZEB, estos controles de emisiones tienen que ver principalmente con lo que sería cero emisiones, o sea, un sistema en el cual nosotros tengamos cero emisión al ambiente. Lógicamente que es muy difícil hacer un auto que tenga cero emisiones al ambiente con motores de combustión interna, porque ya de por sí el motor de combustión interna es, por así decirlo, un elemento ya contaminante en su proceso de operación, que ha logrado reducir mucho las cuotas de contaminación, pero sigue siendo un sistema contaminante, muy contaminante realmente, si nosotros lo evaluamos con un vehículo eléctrico, por ejemplo, que en contaminantes tradicionales, ¿cierto? Cuenta con cuotas de cero. Ahora, hay una discusión también abierta, porque de por sí los vehículos eléctricos no tienen esas cuotas de contaminación en tradicional. ¿Qué quiere decir? Tradicional significa monóxido, NOx, ¿cierto? Los óxidos de nitrógeno. También tenemos hidrocarburos, ¿correcto? Esos serían particulados sólidos, esos serían contaminaciones tradicionales, las que usualmente nosotros tenemos derivadas del petróleo. De por sí, los autos eléctricos no cuentan con este mecanismo de contaminación, por lo menos en el andar del auto, posiblemente en la fabricación tienen ya una cuota contaminante, pero surgen otros aspectos que tienen que ver con la batería, los materiales con los cuales se fabrica el mismo auto, los materiales con los cuales se fabrica la batería, y eso abre toda una discusión porque también tienen contaminantes. Lo que sucede es que de alguna forma se están tomando medidas sobre lo que tenemos en la actualidad. Luego se tomarán algunas medidas seguramente sobre eso que está saliendo nuevo, pero bueno, a partir de ahí justamente vamos a tratar de explicar el sistema. Entonces, los autos híbridos empezaron a aparecer en el momento que se necesitaban parcialmente cero emisiones. Ahí está una cosa muy interesante. Porque parcialmente cero emisiones quiere decir que por momentos el auto no genera contaminación tradicional. Básicamente, ¿cómo se logra eso? Con un motor de combustión interna que por momentos no funciona. Y esto es justamente lo que tienen los vehículos híbridos. Ahora, lógicamente, para poder suplir de alguna forma el rodar del auto con un motor de combustión interna que no funciona, pues de alguna manera se necesita muy seguramente una energía adicional que logre poder mover el auto en el momento que se necesite, que en este caso sería, por ejemplo, en condiciones de estar detenido, en condiciones de arranques en baja potencia, en fin, bueno, algunas de esas condiciones que nosotros vamos a encontrar hoy en día en la parte automotriz. Entonces, en este orden de ideas, nosotros vamos a tratar de entender un poco a qué se refiere un vehículo que cuenta, ¿verdad?, con la especificación de vehículo híbrido, porque nosotros tenemos en el andar de la electromovilidad, tenemos autos que funcionan de manera híbrida, como los autos que vamos a estudiar, tenemos autos que funcionan de manera eléctrica, como algunos autos que en su momento también seguramente pues, se van a compartir, pero el auto híbrido encaja en algunos aspectos muy interesantes, como el empalme en los países principalmente donde no hay un gran desarrollo de electromovilidad, como un buen punto de partida para ir empalmando sobre lo que es la electromovilidad en función final, que sería el auto eléctrico. Es decir, no es fácil implementar en un país de golpe todo el proceso de electromovilidad que se necesitaría para poder hacer que por lo menos el 20-30% del parque vehicular sea eléctrico, porque no existe realmente la
digamos, la infraestructura instalada para poder surtir de manera rápida las cargas de los autos y todo esto. Seguramente se va a llegar en algún momento y esa es la meta, poder llegar ahí. Pero bueno, en ese proceso el auto híbrido, pienso yo, que cumple una función muy interesante porque sí logra mejorar muchísimo el tema de los elementos contaminantes por su propio funcionamiento y también realmente hacia el cliente logra unas muy buenas cuotas de bajo consumo de combustible, cosa que realmente es como el punto más interesante que el cliente puede ver con respecto a implementar en su andar esta tecnología. Bueno, acá tenemos una explicación muy sencilla sobre lo que es el auto híbrido. Básicamente nosotros tenemos acá un motor de combustión interna. Este motor de combustión interna que nosotros lo tenemos por este ladito que se encuentra acá. Ahí podemos apreciar nosotros nuestro motor de combustión interna. Ese motor de combustión interna puede ser un motor de combustión interna similar a los motores de combustión interna que ustedes tienen en cualquier auto, principalmente nafta, gasolina, pero también podría ser diésel, inclusive podría ser CNG o gas o cualquier combustible derivado también del petróleo, correcto. Pero luego, normalmente, los vehículos híbridos, sobre todo de algunas marcas que han sido muy representativas en la tecnología de vehículos híbridos, utilizan una característica de motor muy especial, que también vamos a charlar en esta charla, y tiene que ver con motores de característica Atkinson, como su ciclo de operación, como si fuese el ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Wankel, ciclo Atkinson. Entonces, tiene unas derivaciones interesantes a raíz del ciclo Otto, pero bueno, es un motor muy eficiente, termodinámicamente hablando, pero sí tiene algunos temas con respecto a la capacidad de generación de potencia. Entonces, es como un motor muy eficiente, pero con muy poca potencia disponible para el volumen del motor, para el peso del motor. Pero bueno, ya charlaremos un poco de esos motores. Pero para esta charla podríamos pensar que es un motor de combustión interna tradicional. ¿Qué quiere decir tradicional? Que tiene inyectores, bomba, bobina, bujías, así funciona. Luego tenemos un motor eléctrico. Hay varios tipos de motores eléctricos. Nosotros, digamos, no vamos a profundizar mucho en el análisis de esos motores eléctricos. Y hay algunos motores, por ejemplo, como los motores de inducción y algunos, digamos, muy aplicados, como los motores de imán permanentes, motores síncronos de imán permanente. Bueno, un motor eléctrico. Ese motor eléctrico funciona principalmente en corriente alterna, por lo menos en las marcas más representativas que nosotros encontramos en la actualidad para vehículos híbridos. Y por supuesto se requiere una batería que está representada aquí por amarillo, que sería como la energía portable de alto voltaje. Arriba tenemos también un cuadrito amarillo, un poquito más ocre, que sería como la energía de combustible, ¿cierto? Sería ese gas natural, esa nafta, esa gasolina, dependiendo cómo funciona nuestro motor. Ahora, esa batería de alto voltaje podría ser de un tamaño no tan grande, podría ser aproximadamente, por ejemplo, de 1.5 kilowatts hora, por ejemplo. O también podríamos tener baterías un poco más grandes, ¿cierto? Un poco más robustas, porque algunos vehículos híbridos tienen la característica de poderse enchufar y no solamente depender para su tracción total del combustible almacenado en el tanque, sino que algunas disposiciones de ellos tienen la característica de plug-in, quiere decir que lo puedes enchufar y es como que si tuvieses un auto eléctrico, pero por momentos podrías solicitar la carga. Sobre todo el auto híbrido tiene una característica interesante y es que no depende 100% de la electricidad. Por lo tanto, en muchos casos hay lugares donde tú vas con tu auto que no es tan fácil hablar de 100% eléctrico porque de alguna manera no están en una zona donde tengamos electrolineras, que es como se le denominan a los sistemas que permiten cargar los autos eléctricos e híbridos enchufables, ¿no? Listo, entonces el auto híbrido es interesante porque permite estar en el rol de un auto funcionando con electromovilidad, pero de alguna forma sigue atado, por así decirlo, a poder usar gasolina en el funcionamiento del auto, y esto permite poder ir a lugares que están en la actualidad todavía adecuados para autos de combustión tradicional. Entonces no es como que nos quedamos a la mitad de la ruta por algunas aplicaciones. Bueno, luego tenemos el motor eléctrico y tenemos en algunos casos transmisiones automáticas, pero el ejemplo que estamos utilizando acá es el ejemplo, por ejemplo, de un Toyota Prius que tiene un mecanismo muy popular, ¿verdad? Que se llama sistema Power Split, que es como una transmisión donde se unen todas las cosas, pero realmente no es una transmisión multiplicadora de cambios, realmente lo que es un mecanismo de unión de energías.
esas uniones de energías se realizan a través de planetarios al interior de esa transmisión y permite anclar los motores eléctricos. Ahora, hasta acá nosotros estamos observando como un motor eléctrico, pero en la realidad existen más motores eléctricos en un mismo auto, porque principalmente para la gran mayoría de vehículos híbridos existen dos motores eléctricos, uno se le puede llamar el generador y otro realmente el motor, que es el que mueve la rueda, pero también existen autos donde hay un solo motor eléctrico. Entonces eso lo vamos a ir explicando en la medida que vayamos desarrollando un poco la explicación, la charla. Y acá tenemos nosotros la transmisión, o podríamos decir la unidad Power Split, y a partir de ahí saldría un eje que iría directamente a la rueda. Bueno, es una introducción al sistema, de simplemente pensar que un vehículo híbrido cuenta con un motor de combustión interna y unos motores eléctricos que permiten el paso hacia lo que sería el funcionamiento del auto. Acá hay un conjunto, ¿cierto? Muy interesante de lo que serían un poco los motores eléctricos junto a la batería, junto al inversor, ¿ok? Ahí hay un poco, digamos, el esquema de operación de esto. Y nosotros, ¿qué tenemos en este cuadro? Tenemos, por un lado, una batería, ahí lo podemos observar acá como la batería de alto voltaje, que es la batería que se va a encargar de almacenar energía, y esa energía que está almacenada ahí es en corriente directa. Usualmente las baterías están alrededor entre 200, 300 voltios para autos híbridos, y para autos enchufables y autos eléctricos pueden llegar inclusive a 420 volts. Luego tenemos una unidad que se llama inversora, ¿cierto? ¿Por qué inversora? Porque tiene unos principios internos de operación a través de circuitos que en ingeniería se conocen como inversores, que permiten convertir de alguna manera la energía directa que está en las baterías hacia energía alterna, hacia los motores, y también permiten convertir esa energía hacia corriente directa que está colocada en la batería de accesorios, porque el auto sigue funcionando en 12 volts. Entonces, digamos que esa parte del auto sigue siendo un sistema en 12 volts, que también proviene su energía de lo que sería la energía total almacenada en las baterías. Del punto de vista eléctrico sería como quien dice nuestra configuración. Y luego la transmisión, que podría ser en el caso anterior que vimos en la filmina, el caso de Prius con su Power Split, o podría ser como en este ejemplo un General Motors, a través de unos motores eléctricos puestos en una transmisión automática, porque no hay un solo arreglo para los autos híbridos, existen variantes que se permiten poder utilizar de acuerdo a la marca, y bueno, eso es lo que justamente vamos a tratar de replicar en la charla. Bueno, el IPM se denomina a los componentes electrónicos que se encuentran al interior del inversor. Entonces el inversor va a tener una serie de componentes electrónicos que permiten poder hacer la magia, bueno, yo le digo magia, pero realmente es el proceso electrónico, para poder mover los motores que están al interior de estos sistemas. Bueno, esto es un resumen de un auto tradicional híbrido, así funcionaría la parte eléctrica del auto híbrido, y hay cosas interesantes como la energía que se almacena en las baterías, como el trabajo de los inversores, el trabajo de los motores, correcto. Ahora, en sí, ¿cuál es la ciencia muy especial en estos autos? El motor de combustión interna, cuando funciona, correcto, el motor de combustión interna tiene muchas pérdidas, ¿cierto? ¿Qué significa pérdidas? Que el total de la energía que se utiliza para el motor de combustión interna no se convierte completamente en movimiento, en potencia, es decir, la energía que nosotros le metemos al motor de combustión interna desde el combustible no se convierte 100% en potencia al movimiento. Entonces existen una serie de pérdidas y esas pérdidas se incrementan en algunas condiciones del motor. Es decir, si nosotros pensamos en ese aspecto, ¿cierto? Podríamos pensar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un motor de combustión interna, yo coloco por aquí lo que nos representaría como un motor de combustión interna, correcto, el típico motor Otto que nosotros conocemos. Ese motor de combustión interna funciona porque nosotros le tenemos que colocar a ese motor una energía. Esa energía, por supuesto, nosotros vamos a pensar que proviene del combustible. O sea que el combustible cuenta con una energía química, calórica que está puesta ahí, y se supone que esa energía es energía, ¿cierto? Esa energía tiene que convertirse también en energía. Pero convertirse en qué tipo de energía, ¿cierto? Se tiene que transformar en potencia las ruedas. Entonces, usualmente se supone que esto que está aquí como energía se debería convertir completamente también en energía, pero un poco más energía mecánica
hacia el movimiento del automóvil, lo que sería la potencia que usualmente nosotros tenemos como catalogada como potencia a las ruedas. Pero sucede una cosa interesante. Sucede que toda la energía que metemos acá no se representaría a la salida exactamente igual, porque el auto cuenta con una serie de pérdidas y esas pérdidas dependen y son parte fundamental del proceso de operación de los motores. No vamos a analizar aquí la termodinámica de las pérdidas, ni mucho menos, pero usualmente nosotros tenemos, por ejemplo, como que hay pérdidas por calor, ¿cierto? Las puedo copiar por acá. ¿Por qué calor? Bueno, porque los materiales que están en el interior no pueden funcionar a tan altas temperaturas, válvulas, todas las cosas que nosotros tenemos en los conjuntos móviles, ¿cierto? Recuerden que yo estoy básicamente diciendo que acá nosotros tenemos lo que conocemos como el motor de combustión interna, así de esta forma. Entonces, esas piezas que están ahí tienen un límite de temperatura con respecto a la dilatación térmica. Entonces, el calor es uno de los aspectos que hay que evacuar de los motores, por lo tanto, parte de la energía que tú metes del combustible, pues se pierde un poco en calor. También hay energía que se pierde, por ejemplo, en fricción. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Pues es imposible no hacerlo porque por dentro existe fricción. También hay energía que se pierde en algo que se llama entropía, que es parte de la combustión. Entonces la combustión, hay una parte de esa energía que se pierde en procesos químicos. Y así, químico. Y así, ustedes van a tener una serie de pérdidas en los motores, pero son inevitables. Inevitables. Siempre han estado ahí. No es algo nuevo. Realmente eso ha estado toda la vida en los motores de combustión. Hay una de esas pérdidas que después vamos a estudiar un poquito, que son, lo voy a colocar en otro color, son las pérdidas por bombeo. ¿Eso cómo así? Se le denomina así, miren. ¿Cómo así las pérdidas por bombeo? Básicamente tiene que ver con un grupo, vamos a culpar, está bien, son un grupo de pérdidas que ustedes tienen en los motores que se hacen por el mismo principio de compresión de los cilindros, ¿correcto? Entonces, cuando un cilindro comprime, para poder comprimir, tiene que sacar la fuerza para comprimir de otro cilindro que está en expansión, pero así funcionan los motores. Bueno, todas estas pérdidas que ustedes van teniendo en los motores de combustión hacen que al final la energía que se saque hacia las ruedas sea parte de la energía total que se colocó. Por ejemplo, de un 100% de energía que estás colocando en el ingreso, podríamos hablar que a la rueda se transmite representativo de esa energía aproximadamente un 35%, ¿listo? De esa energía. Ahora, no quiere decir que sea 35, eso depende también del auto, del modelo, del motor, del tipo de sistema, muy bien. Digamos que yo estoy diciendo las ruedas, pero hay otras pérdidas que se dan por la transmisión, pero vamos a tomarlo como si fuese las ruedas, porque también podríamos tomarlo directamente al eje del motor. Entonces, no estamos como haciendo énfasis en la termodinámica, pero finalmente es como que la energía que meto en el combustible se reduce hacia la salida del motor, hacia el movimiento del auto. Pero, ¿a dónde voy con esto? Este 35, que realmente podríamos hablarlo del eje, no necesariamente la rueda, porque alguien podría decir, no, pero una cosa es la energía en el eje y otra cosa es la energía en la rueda. Sí, son dos cosas diferentes, porque en el medio estaría la transmisión de potencia, pero vamos a pensar lo que es en el eje. En ese caso, nosotros podríamos decir también, como de manera interesante, que ese 35 sería como un auto que funciona muy bien, un motor que funciona muy bien, pero resulta que el motor tiene condiciones donde ya ese 35% de eficiencia inclusive puede bajar. ¿Como cuáles serían esas condiciones? Bueno, hay algunas muy importantes, por ejemplo, como las conducciones, ¿cierto? A baja carga. Baja carga. ¿Qué quiere decir conducciones a baja carga? Pues literalmente cuando el tipo o nosotros rodamos el auto a muy baja potencia, ¿sí? Vamos rodando muy suave, ahí el motor es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque no está trabajando a su carga plena. Otras condiciones donde existe una eficiencia todavía un poquito más pequeña que la que estamos hablando de 35, 40, depende también del motor. En condiciones de bajo torque o de muy bajo torque, en esas condiciones no es tan eficiente el motor de combustión interna y hay condiciones donde es drásticamente ineficiente, como por ejemplo las condiciones de ralentí. Correcto, muy bien, marcha mínima. Ahora, sí se han tenido algunas modificaciones en los vehículos para poder hacer que estas condiciones
sean mejor manejadas, pero de alguna forma sigue siendo un sistema en esos puntos muy ineficiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que acá hay dos aspectos que estoy explicando. Uno, que el auto híbrido es muy interesante porque en estas condiciones que nosotros podemos describir acá, ¿qué tal si cuando el auto va a esas condiciones, el motor de combustión interna se apaga? ¿Cierto? ¿Qué significa que se apaga? Que el tipo no va a funcionar en esa condición. Eso es bien interesante, porque si él no funciona en esa condición, ahí se apaga el motor de combustión interna, pues ya no interesa que cambie así ese rango de baja eficiencia, ¿cierto? Y que cuando se utiliza el motor, bueno, cuando se pueda sacar de él la máxima eficiencia posible de acuerdo a su diseño. Ese es un punto, ¿no? Y también sirve, bueno, a ustedes dirían, bueno, pero si se apaga el motor de combustión, ¿cómo funcionaría? Pues, bueno, no es sencillo, pero lo podríamos pensar como que funciona eléctrico. Por eso justamente tiene las dos vertientes de operación. Pero otra cosa interesante es que ahora se puede mezclar también el diseño del motor para tratar de aminorar estas pérdidas que ustedes tienen acá, ¿cierto? Es decir, aparte los vehículos híbridos son muy usuales de utilizar un mecanismo de operación que se denomina ciclo Atkinson, ¿cierto? Que permite principalmente eliminar alguna de estas pérdidas que nosotros teníamos en un sistema tradicional. Entonces, eso hace que esto sea todavía un poco más eficiente, ¿cierto? Es decir, aún siendo ya eficiente porque el motor de combustión lo apagamos y utilizamos un mecanismo que es mucho más eficiente que el motor de combustión principalmente para esas cargas, aún así se mejora mucho porque se elimina una de las pérdidas que era la pérdida por bombeo, que ya charlé de esto hace un instante. Entonces, cuando nosotros tenemos los motores de combustión interna montados en los vehículos híbridos, hay algunas aplicaciones como los Atkinson, que voy a mostrar luego, que permiten poder mejorar aún más el proceso de eficiencia de los vehículos híbridos. Y la eficiencia se traduce principalmente en ahorro de combustible para el cliente, pero eso se reduce en gran medida, o reduce en gran medida, perdón, lo que sería la contaminación hacia el ambiente, porque justamente estás apagando el motor de combustión interna. Bueno, acá tenemos una imagen de eso, ¿cierto? Es básicamente como un esquema de lo que utiliza este vehículo para funcionar. Ahora, cuando vamos a la realidad de qué se compone nuestro vehículo híbrido, básicamente cuando abrimos el capot del auto, como siempre hemos ido un poco, digamos, a ir a los motores a ver y demás, ahí tenemos dos piezas muy importantes que podríamos tener en cuenta, como los motores de combustión interna y como los inversores, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, los inversores, que es una parte fundamental del sistema, y los motores de combustión interna, que son otra parte fundamental del sistema, pues permiten poder funcionar en el mismo bajo capot de este auto. Aquí tenemos una imagen de un Prius, tenemos el inversor al costado derecho, visto en la presentación, y el motor de combustión interna al lado izquierdo, visto en la presentación. Y tenemos arriba lo que sería un inversor. Bueno, en sí, nosotros vamos a explicar un poco lo que sería el funcionamiento del vehículo híbrido desde el punto de vista del inversor. Hacia allá va un poco la explicación. Entonces, ese inversor, ¿cierto? ¿O qué tenemos nosotros en ese inversor? Para tratar de mostrar ahora algunas de las partes con las cuales funciona el auto. Básicamente, la batería va a tener un alto voltaje. Para nosotros, alto voltaje no es alto voltaje de alta tensión. Realmente, este alto voltaje representa 220 voltios, que es muy alto porque podría ocasionar un accidente muy grave en las personas, entre otras cosas, ¿cierto? Pero se encuentra normalmente entre alto voltaje de 220 hacia aproximadamente 400 voltios para vehículos eléctricos. Eso depende del modelo. Y ese valor es muy exacto entre marca y marca. O sea, no es que yo le puedo colocar cualquier batería, porque realmente no funciona así el asunto. Bueno, el sistema inversor básicamente va a tener en su interior una pieza que se llama booster, que aquí estamos observando. Aquí está el booster. El booster se encarga de elevar el voltaje. Después podremos compartir luego dentro de este mecanismo de la Expo algunas charlas adicionales que también perfeccionan este punto de explicación como una continuación del curso. Luego tenemos un sistema de aire acondicionado que está puesto acá, que también puede venir dentro de la unidad inversora o se puede sacar de la unidad inversora. Porque una de las cosas interesantes que tiene esto es que de alguna manera ustedes podrían tener el funcionamiento del auto, ¿cierto? Con el motor de combustión apagado y el aire acondicionado funcionando.
que es lo interesante porque eso también lo puede suplir el inversor para no tener que encender el motor de combustión. Luego tenemos una etapa que se llama DC-DC, que va a cargar la batería de 12, y luego tenemos una etapa IPM que permite mover unos motores. Aquí les dibujo dos motores porque generalmente los vehículos híbridos tienen dos motores. Se denomina motogenerador 1, motogenerador 2. Y ellos pues tienen sus funciones, las cuales lógicamente pues en un entrenamiento se perfecciona mucho ese estudio, pero de alguna forma hay que entender que el motogenerador 1 funciona muy atado al motor de combustión interna para poder hacer las veces de cargador del auto. Y el motogenerador 2 básicamente está diseñado para poder rodar lo que sería el automóvil, como que está atado a las ruedas. Y bueno, esto que está acá sería cada una de las funciones que nosotros tenemos dentro de ese inversor. Ahora, ese inversor nosotros, ¿dónde lo encontramos? Pues normalmente lo encontramos al lado del motor de combustión interna, debajo del capot, como estamos viendo en esta imagen de este Toyota Prius. Entonces, bueno, ustedes luego pueden leer a detalle cada una de las funciones que tenemos nosotros para este sistema. Bueno, la batería. La batería es un punto importante del automóvil. Por supuesto, nosotros vamos a pensar que para que el inversor pueda funcionar, se necesita una batería. Esa batería no es cualquier batería, es una batería especial de alto voltaje con una construcción muy particular. Por supuesto, fue al inicio uno de los puntos más complicados del desarrollo de la electromovilidad, porque realmente durante muchos años las baterías tuvieron digamos, como un estancamiento en su desarrollo, porque las personas no tenían gran necesidad de tener energía de manera portable. Entonces, en la actualidad, todas las personas en el mundo usualmente tienen mayor necesidad de portar energía. ¿Qué significa portar energía? Pues hace muchos años no era tan importante tener un celular con cámara, con WhatsApp, con Facebook, con todas las cosas que un celular, por ejemplo, hoy en día tiene. No se necesitaba andar con una cámara tomando 1000 fotos, con 10 fotos la gente se arreglaba. Bueno, y toda esta necesidad en el mundo de andar con la tecnología encima, realmente hizo una impulsión muy importante por el desarrollo de baterías que permitieran que esos electrodomésticos, esos artefactos electrónicos, funcionasen más tiempo disponible para el cliente a través de baterías que eran intercambiables o recargables. Los autos, ¿cierto? Siempre tuvieron la idea de tener baterías para la tracción, pero realmente no se usaba mucho autos con baterías porque el combustible siempre estuvo muy fácil y la contaminación, aunque venía siendo un poco de fuerza, pues de alguna forma no era tan tenida en cuenta. Bueno, a partir de ahí se desarrollan baterías muy parecidas a las baterías que se usan en dispositivos electrónicos, pero lógicamente aplicadas a la automotriz, con las normas de seguridad, pensando que son muchas baterías debajo de la silla del cliente, en fin. Acá hay una foto con 3 disposiciones para las baterías de los autos híbridos. Recuerden que es bien importante definir la batería de un auto híbrido y diferenciarla de la batería de un auto eléctrico, porque son realmente dos cosas diferentes en el sentido de que inclusive funcionan sobre rangos de operación diferentes. Aquí hay una batería de un Prius, por ejemplo, donde la batería va colocada detrás de la última fila de asientos, la segunda fila. Ahí está colocada la batería, va unos cobertores ahí. Aquí hay un Forescape que tiene la batería en la parte inferior, 2021, por ejemplo, y va la batería debajo del auto con unos cobertores y es enfriada, por ejemplo, por líquido. En cambio, esta es enfriada por aire. Y acá hay un General Motors, ¿cierto? Que lleva la batería debajo de la silla del pasajero o los pasajeros. O sea, 3 disposiciones diferentes para poder introducir la batería. Ahora, esa batería no es una batería que sea intercambiable fácilmente. Es decir, no es que la vendan en un supermercado y yo la coloque, no funciona así, lógicamente, porque es una batería especial construida y demás, pero sí existe todo un comercio para estas baterías hoy en día y muchos procedimientos inclusive para poder mejorar el funcionamiento de la batería cuando ha fallado. Y eso normalmente nosotros los trabajamos en los diferentes cursos que se tienen, que después pues, vamos a comentar un poquito los websites que tenemos para eso. Bueno, luego tenemos que esas baterías están construidas en serie, correcto, es decir, el fabricante que coloca celdas colocadas en serie para la batería para poder hacer el alto voltaje. No es simplemente pensar una sola batería construida como si fuese una sola pila. Realmente son baterías colocadas en serie para poder hacer a partir de la sumatoria en serie, correcto, el voltaje total de la batería de alto voltaje, todo en corriente directa.
Acá hay algunos puntos que utiliza el fabricante para poder medir, porque resulta que el automóvil necesita, o más bien, la unidad de control del automóvil que sensa cada punto para poder controlar, como si fuese la inyección, pues requiere tener una medición muy precisa de esos bloques que se tienen alrededor del auto. Si bien hay algunas baterías que son similares entre marcas, hoy en día existe un grupo importante de baterías fabricadas a partir de materiales diferentes. Hay baterías usualmente en vehículos híbridos más que todo, de hidruro metálico, NiMH, y hay baterías de ion litio, litio cobalto, litio manganeso, que son las baterías que usualmente se usan más en autos eléctricos por su novedad, digámoslo así, y también por la capacidad que tienen de almacenar energía en menor espacio y menor peso. Entonces, acá hay un ejemplo muy sencillo de baterías colocadas en serie. ¿Qué tenemos con baterías colocadas en serie? Acá hay una fotografía, ¿cierto? De la parte electrónica, que sería como la batería de este auto, que es un Prius. ¿Cómo se vería esa batería si nosotros la analizáramos como bloques de batería? Entonces, los módulos de la batería son celditas que ustedes van a tener sumadas. Esas baterías van a tener una energía individual y luego una energía total para todos los conjuntos de baterías que están puestas en el auto, pero principalmente son baterías que se suman en serie. Por ejemplo, básicamente cada celda de estas, si colocamos el ejemplo, por ejemplo, en este caso de un Prius, cada celdita de estas podría tener un valor cercano, por ejemplo, a 7,2 voltios. Y si tú vas sumando todas las celdas, al final el número de celdas que tengas te van a dar el valor, por ejemplo, de 220 voltios corriente directa. Ya podrían ustedes más o menos calcular cuántas celdas o con cuántas celdas armamos todo ese paquete de baterías. Pero existe una unidad de control que se llama la unidad de control de la batería en esta marca, que permite poder censar cada una de las condiciones para la batería. Recuerden que en el caso de los vehículos híbridos, las baterías se cargan con el mismo funcionamiento del auto, ¿cierto? Autos híbridos que no son enchufables. Entonces, si nosotros tenemos autos híbridos enchufables, ya la energía de la batería podría ser proveída a través de un externo, es decir, un cargador externo colocado en un puerto del automóvil podría cargar lo que es el auto. Pero vamos a pensar que estamos trabajando inicialmente sobre la tecnología de vehículos híbridos como el Prius, ¿ok? No enchufables. Bueno, esta imagen es muy interesante porque podrían ver ustedes o podríamos ver ahí nosotros lo que sería el conjunto de las baterías y a partir de ese conjunto de la batería nosotros vamos a encontrar lo que sería la sumatoria de cada una de las celdas que componen a dicha batería. Por supuesto, la computadora del ECU de la batería podría comunicarse con las computadoras que necesite en un momento dado para poder hacer el gobierno del auto híbrido en general. Otra cosa importante es, ya que tenemos nosotros baterías de alto voltaje, a manera de pensar en la parte de reparaciones de estos autos, existen algunos mecanismos de seguridad. Por supuesto, no estamos en esta charla, no estamos enseñando ni certificando los mecanismos de seguridad, estamos dando una idea de introducción al sistema y acá nosotros tenemos un ejemplo de esos sistemas de seguridad. Este ejemplo se llama Service Plug, que es básicamente como un jumper, un dispositivo que se puede sacar. Depende de la marca y del modelo. Hay modelos en la actualidad que ya no tienen este dispositivo, sino que cuentan con otro Service Plug de otro mecanismo diferente, pero funciona bajo el mismo criterio. Y esto está generalmente colocado en un lugar visible, no para el cliente, sino para el técnico que realiza la reparación. Es decir, el cliente no tiene por qué tocar esto. Es decir, no, si hay una colisión, el dueño del auto tiene que ir a un lugar y no tiene que hacer nada. El dueño del auto tiene que hacer lo que debería hacer en una colisión, que es ponerse a salvo, esperar la indicación de la autoridad y demás. Pero el técnico de un taller sí debería entender que todos los autos de este estilo, por tener una batería de alto voltaje, representan un peligro para él en la manipulación y por eso debería aprender cuáles son los mecanismos de acuerdo a la marca para desconexionar ese alto voltaje en los sistemas. Bueno, una vez que tenemos esto, aquí tenemos una fotito de lo que sería el Service Plug. Este Service Plug que ustedes están teniendo ahí es en un caso de General Motors y otro caso, por ejemplo, de Ford. Bueno, a partir de ahí, nosotros podemos pensar también que los motores funcionan de manera trifásica, así como ustedes lo aprecian ahí. Tenemos el motogenerador 1, tenemos el motogenerador 2. En este caso, ¿cierto? Los motores de los vehículos híbridos son entre fases, principalmente. Por lo menos los motores en las marcas más representativas. Quizás
Puede existir algún tipo de marca que utiliza otra situación muy especial, pero estoy seguro que no son de las marcas que usualmente tenemos nosotros como comerciales, ¿ok? Para el ejemplo de esta clase, estamos utilizando a Toyota, que es una de las marcas que más segmentos y aplicaciones vehiculares tiene puesta en el mundo, de híbridos principalmente. Bueno, acá tenemos dos elementos electrónicos, el motogenerador 1, el motogenerador 2, que son principalmente los motores. Ahora, ¿qué es el IPM? Bueno, el IPM es un sistema de control electrónico de potencia que permite tomar la tensión de la batería, que nosotros la tenemos por acá. Recuerden que en este esquema, aquí estaría lo que sería para nosotros nuestra batería de este Prius, por ejemplo, 220 voltios en corriente directa, y él lo tiene que transformar, y aquí están dándose cuenta que son 3 fases, es decir, cada motor cuenta en su interior, acá, con 3 fases, y esas 3 fases son como 3 campos que nosotros tenemos en el motor, y esto permite tener en cada una de estas una corriente alterna que permite la operación de esas fases. Listo. Eso en electrónica pues tiene un mecanismo de explicación. Ahorita vamos a tratar de entender que son motores en corriente alterna. Y lo que permite ese funcionamiento para nosotros acá este curso serían estos transistores que están acá y estos transistores que están acá serían para nosotros la magia de operación, por así decirlo, ¿cierto? Que permite el movimiento de los motores. Entonces, en ese orden de ideas, los motores funcionan porque hay unos transistores que están dentro de una unidad que se llama IPM y esa unidad IPM funciona porque hay una corriente directa que le está llegando a través de la batería. Realmente, en el caso de los vehículos híbridos, esta parte de acá debería venir de la batería. Finalmente viene de la batería, es decir, la batería está puesta por un lado, pero entre la batería y ese sistema hay una etapa muy importante que se llama booster, ¿cierto? Y tiene que ver un poco con la necesidad de mover estos motores por una característica especial en su arranque, pero esta etapa que es muy importante, que está en el medio de ambos, que es el booster, permite poder amplificar por momentos la tensión de la batería. Es decir, que aunque la batería sea de 220 voltios, muchas veces ese booster, cuando vas a arrancar los motores, permite en este lugarcito de acá colocar tensiones un poco más altas. Por ejemplo, inclusive 650 voltios en corriente directa. ¿Correcto? Entonces, bueno, ese es un punto a tener en cuenta también cuando estudiamos la parte de los inversores. En su momento, en una clase de un curso de vehículos híbridos, se atacan muy bien esos aspectos de estudio. Bueno, ¿cómo es un motor por dentro? Acá hay una foto tomada realmente del internet, no estamos mostrando algo muy especial. Es un motor eléctrico entre fases, aquí se pueden ver las conexiones eléctricas y acá está colocado el motor. Los motores, por supuesto, son fabricados para la parte automotriz, no son motores, es decir, no los sacamos de un ventilador, de un fan, no. Son motores especiales, tienen unas características de operación muy particulares para tener frecuencias variables de control, pero finalmente son motores eléctricos, los cuales dan una durabilidad bastante alta. Acá hay una sección de un power split juntado a un motor de este estilo, y bueno, este es básicamente un poco el funcionamiento de ellos. El sistema planetario es parte de la transmisión en esta marca, porque recuerden que estamos tomando un ejemplo. Hay varios ejemplos, tampoco de vehículos híbridos, hay tantas aplicaciones. Realmente son contados los fabricantes que hacen autos híbridos porque de alguna forma es un poco más, no es decir sencillo, pero para los fabricantes creo que es un poco más fácil hacer vehículos eléctricos que híbridos. Los autos híbridos tienen una complejidad muy importante en el diseño, sobre todo para poder hacer el acople electrónico y mecánico de cada una de estas piezas. Bueno, acá hay una vista también de uno de estos motores entre fases. Estos son campos magnéticos, como si fuesen colocados ahí alternadores, ¿cierto? Más o menos así. Y este eje que está acá ya hace parte del acople mecánico para poder hacer los movimientos, ya sea del motor de combustión interna, como también sería los movimientos del motor generador, por así decirlo. Listo. Motor generador y el motor eléctrico que mueve el automóvil. Muy bien. Por otro lado tenemos el Power Split. Básicamente para nosotros, ¿qué va a ser el Power Split? Es un mecanismo de unión de todos los principios de propulsión del vehículo híbrido, en este caso. Entonces, el Power Split es como si fuese una transmisión, pero no es una transmisión automática realmente. Es una unión mecánica de varios movimientos. Eso es lo que se busca a través del Power Split. Entonces, el Power Split está bañado en aceite y aquí van anclados los movimientos de cada uno de los motores. En este caso, nosotros vamos a pensar que en ese Power Split, nosotros vamos a tener el motor de combustión interna, el motor generador 2, que es el que mueve el auto, y el motor generador 1, que es el que sirve realmente para generar energía
para poder cargar las baterías a través del motor de combustión interna. En ese orden de idea, nosotros podemos apreciar acá que tenemos en este lado, voy a explicarlo un poco por aquí, en este lado de acá podemos ver un detalle de esto que está aquí, que sería lo que nosotros tendríamos en el exterior de esta corona, que sería el motogenerador 2. En el centro de todo, esto estaría acá como esto que está aquí, ¿verdad? Eso sería para nosotros el MG1, y a esta pieza que se encuentra aquí, esta piecita que se encuentra aquí, iría pegado esto que está acá, que sería como el cigüeñal, ¿no? Eso sería, esta pieza iría directamente al motor de combustión interna, ¿correcto? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos la unión de los tres principios de operación, cosa que sería muy interesante en un momento dado, que ustedes pueden analizar para entenderlo mejor y luego aplicarlo en los diagnósticos, porque en los diagnósticos se ve muy representado ese ejemplo que estoy colocando acá. Bueno, ahora, normalmente, ¿cómo hace el auto para funcionar? Bueno, realmente no es tan complejo el cómo funciona el auto, pero complejo desde el punto de vista de movimientos, es bastante interesante, pero hay una selección de cambios que se hace a través de un sensor, que en este caso es como si fuese un joystick, y ese joystick o esa palanca de cambio le permite decir al sistema si va para adelante, si va para atrás, y a partir de ahí ustedes o nosotros todos vamos a tener lo que sería el movimiento del vehículo, ¿ok? Bueno, ahí nosotros principalmente con esto estamos pensando que el auto pues ya podría tener un movimiento, y quién permite ayudar a ese movimiento, ¿cierto? O sea, es como quien permitiría a nosotros tener la disposición de ese movimiento, quién sería como esa pieza que estaría dispuesta para permitir ese movimiento. Pues principalmente esa pieza tiene que estar dispuesta en funcionamiento a través de un sistema que se denomina sistema de motor de combustión interna ciclo Atkinson, ¿correcto? Ciclo Atkinson. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros tenemos esto funcionando así de esta manera, nosotros vamos a pensar que el movimiento del motor de combustión interna para dar energía lo hace un ciclo de combustión muy particular que permite principalmente perder o no tener esa pérdida por bombeo que hablamos al inicio de la charla muy marcada. ¿Qué quiere decir? Que mediante la electrónica y las válvulas variables permite poder hacer en el momento que el pistón está comprimiendo para ir a explosión, en ese momentito, ahí nosotros vamos a tener una pérdida de compresión, digámoslo así. Y esa pérdida de compresión permite alivianar la fuerza perdida por el pistón opuesto que está generando en ese punto la fuerza, digámoslo así. Entonces, básicamente aquí hay un ejemplo muy sencillo de un sistema convencional donde, ¿cierto?, el cilindro tiene una compresión muy elevada a través de la mezcla, y luego el trabajo modificado, que sería el sistema Atkinson, el cual aliviana en esa compresión a través de paso de presión de ese cilindro hacia el otro cilindro que está adyacente. Entonces, esa variación que nosotros tenemos en este sistema permite realmente poder pensar que es un motor un poco más eficiente, pero tampoco, digamos, representa un cambio muy drástico en el funcionamiento del ciclo, pero sí ayuda mucho un complemento en lo que sería la operación de este sistema. Hay una imagen inferior que está colocada acá que permite saber cómo el automóvil hace eso. Principalmente lo hace con el mecanismo de válvula variable, lo que tradicionalmente conocemos como el CVT o el BVT, ¿cierto? Que se aplica muy bien en estos autos. Bueno, aquí hay un esquema electrónico de estas piezas. Tenemos la computadora del vehículo eléctrico o híbrido, en este caso EQHB híbrido, aquí está puesto. Tenemos la palanca de cambios, el sensor del acelerador, por ejemplo. Tenemos el conjunto inversor para cada una de las piezas. Fíjense que el conjunto inversor toma energía directamente de la batería de alto voltaje, pero la batería de alto voltaje se maneja directamente por una computadora que se comunica por red CAN con la computadora principal. Los 12 voltios del auto manejan todos los accesorios del auto, y esos 12 voltios, por supuesto, salen del mismo inversor que convierte desde la batería de alto voltaje hacia directamente la batería de bajo voltaje a través de un conversor. Y luego mecánicamente tenemos el motor de combustión, el power split, un motor generador 1, motor generador 2, bueno, y todo eso va unido en el sistema, y a partir de ahí se hace digamos, un principio de operación muy interesante. Aquí también nace la idea importante de pensar
que uno de esos motores, ¿cierto? En este caso, principalmente el motogenerador 2, que está pegado a la rueda, permite generar energía cuando el vehículo se está deteniendo. Es decir, puede tomar la condición de frenado del auto para permitir que la unidad de frenos, ¿cierto?, no bloquee directamente las pastas en una deceleración, sino que ahí entra el motor generador 2 y de alguna forma se convierte en un generador eléctrico. Y de esta forma convierte la energía cinética y potencial del vehículo en energía eléctrica para regalarle un poquito de energía a las baterías, y eso hace que el vehículo también sea, digamos, muy eficiente respecto a la recuperación de energía. ¿Ok? Bueno, un esquema electrónico un poco interesante del sistema. Hay cosas que no tienen que ver directamente con el auto híbrido, pero que están puestas ahí, como el sistema de aire acondicionado, porque el compresor del aire acondicionado ya no se podría mover con el motor de combustión, porque no hay motor de combustión prendido en algunos casos, y la persona sí quiere frío en la cabina. Entonces, de alguna manera se tiene que turnar eso con el motor, con el sistema, perdón, eléctrico para poder operar. Bueno, hay tres tipos de sistemas en la industria para vehículos híbridos. Lógicamente, pues en esta charla lo mencionamos, pero no lo estamos explicando completamente. Hay un sistema que se denomina sistema serie. Básicamente el sistema serie, como su nombre lo indica, funciona como si fuese más un auto eléctrico: batería, inversor, motor eléctrico y ruedas. Correcto. ¿Dónde está lo interesante? Bueno, que el motor de combustión podría, con un generador que no está pegado a las ruedas, cargar a través del inversor y mover el auto y también recargar la batería. Entonces, de alguna forma, el tipo pudiese andar eléctrico mucho tiempo, pero cuando haga falta recargar la batería, pues tendría que prender el motor de combustión interna. Pero el motor de combustión interna no tiene cabida directa, o sea, el eje del motor no regala ninguna potencia hacia la salida del auto, pero es un principio de operación válido para algunas aplicaciones de marcas con vehículos híbridos. Luego tenemos un sistema paralelo, que también lo utilizan otros modelos de fabricantes, pues el Kia, por ejemplo, tiene alguno de estos. Y si se dan cuenta, ustedes tienen acá el motor de combustión interna, realmente está pegado al eje, digámoslo así, por pensarlo. Hay una transmisión, porque hay que desacoplar el movimiento del motor de combustión interna, porque funciona muy parecido a una transmisión normal. Es decir, el motor de combustión necesitaría aquí un clutch, ¿cierto? O una caja automática para no frenarse con el movimiento del auto. Pero el motor de combustión interna da energía directo a la rueda. Pero de alguna manera, el motor eléctrico también. Por lo tanto, podría ayudarse el movimiento del motor, la fuerza que hace aquí, podría ayudarse con la fuerza que también le mete el motor eléctrico. Quiere decir que es posible que el motor de combustión interna baje su trabajo, se desconecte del sistema y el motor eléctrico pueda mover el auto. Pero luego tenemos un inversor y una batería que puede almacenar energía de acuerdo al movimiento del motor, pero también podría almacenar energía en un momento dado si el motor de combustión interna quiere cargarla. A ese sería, o se le llamaría, el sistema paralelo. Y luego tenemos el sistema serie paralelo, que para mi concepto es uno de los más eficientes en funcionamiento, también uno de los más complejos. Básicamente cuenta con un sistema de baterías de alto voltaje, cuenta con un generador eléctrico, con un inversor, y lo que ya venimos explicando durante esta charla, que es la unión del motor de combustión interna, el generador y el motor eléctrico, y todos ellos van pegados directamente a la rueda. O sea que a diferencia del sistema serie, el motor de combustión realmente está pegado también a la rueda, pero todo lo hacen a través de los mecanismos de power split, que son los sistemas que habíamos charlado, con planetario, centro y demás, pero de alguna forma se hace muy interesante porque el rendimiento de él es bastante alto. Este es el sistema más usado, por ejemplo, por el caso de Toyota. También Ford, por ejemplo, lo utiliza, y muchas marcas utilizan este sistema, por lo menos las marcas que más imponencia tienen en el parque automotriz. Bueno, acá hay algunas vistas de lo que sería el sistema, ¿cierto? Cuando estamos viéndolo en un auto. Aquí hay, por ejemplo, lo que se conoce como monitor de energía. Aquí estamos apreciando que el vehículo está, como quien dice, detenido, está ahí puesto, no hay movimiento para nada. Aquí, por ejemplo, el motor de combustión interna mueve el motor eléctrico, aquí se representa como un solo motor. Hay que aclarar que esto tú lo estás viendo en el auto, ¿cierto? Hay una pantallita en el auto que te permite mostrar estas cosas. Y el motor eléctrico, pues finalmente está cargando la batería. Realmente te muestran un motor, hay dos motores, pero te muestran uno. Y toda la energía está saliendo, pero el auto está detenido. O sea, no hay ruedas que están marchando ahí.
Luego tenemos en este caso, por ejemplo, que la batería está dando energía, el motor de combustión está apagado. Quiere decir que se está conduciendo de manera eléctrica porque el motor de combustión está apagadito. Pero si el cliente le pide mucho ahí en potencia, pues seguramente tendría que prender el motor de combustión interna. O sea que podríamos hablar acá de un manejo de baja potencia, drive en baja potencia. Luego, en cambio, acá está lo que nosotros tenemos, la conducción, pero cuando la batería ya entregó algo de energía. Por ejemplo, aquí estuve entregando energía a la batería, pero hay un momento que la batería va a empezar a descargar y ahí el motor de combustión, a diferencia de este caso, ¿cierto? Teniendo el auto en movimiento, también tiene que encender, sacar energía, regalar un poco para mover el auto y cargar la batería, ¿cierto? O sea que sería como una batería descargada, pero en conducción. Y luego tenemos algo así como plena potencia, es decir, el tipo pisa a fondo el pedal del acelerador, por supuesto baja la autonomía del auto porque consume combustible, porque el motor de combustión tiene que entregar una potencia importante, pero bueno, sería una plena potencia que realmente no es la condición más eficiente que nosotros tenemos en un vehículo en la actualidad, ¿ok? Pero bueno, es una condición. Y tenemos, por último, la condición de frenado. Entonces, como tú frenas, no es que el auto no tenga frenos hidráulicos, el auto tiene frenos hidráulicos. Lo que sucede es que hay una estrategia muy interesante que permite tomar el motor eléctrico como un freno motor y a partir de ahí esa energía se transforma en energía eléctrica que va para la batería y eso hace que la energía que acumuló el auto en su movimiento se convierta en energía eléctrica para recargar la batería y eso realmente brinda autonomía. ¿Qué significa autonomía? Que de alguna forma ustedes tienen ahí colocado un poco menos de combustible a usar, porque te regaló un poquito lo que se desperdiciaba antes en fricción en las ruedas, que era calor, y se convirtió en electricidad a través de los motores eléctricos. A eso se le denomina freno regenerativo. Todas estas piezas de por sí tienen posibilidad de daño, ¿cierto? Aquí yo hice un resumen de qué cosas en la experiencia que tenemos nosotros presentan posibilidades de trabajo en un taller. Entonces tenemos los sistemas de las baterías y las celdas representan un porcentaje importante en lo que sería un trabajo en un taller. Los sistemas SOC de la batería tienen un diagnóstico y un trabajo importante en un taller. El amperaje de la batería también representa un diagnóstico muy importante en un taller. El voltaje del booster, ¿cierto? Del elevador de voltaje también representa un trabajo muy importante en un taller. Y los motores y las RPM de los motores con su par y su potencia también representa un trabajo muy importante en un taller. O sea que el técnico automotriz de alguna manera se podría enfocar hacia lo que sería el estudio de estos sistemas para poder realizar diagnósticos en un futuro que tengan que ver con vehículos híbridos y eléctricos, porque de alguna manera es una tecnología que se impone en el desarrollo de la automotriz. Si bien en el momento, como lo comentaba al inicio, el parque automotor no está completamente electrificado, por así decirlo, todavía, pero sí va representando cosas importantes a futuro. Muy bien, acá tenemos algo importante para los técnicos de los talleres. No es un juego, no es una broma. Particularmente yo he tenido algunos problemas en algún momento con esto, y inclusive teniendo seguridad. Entonces, no es por asustarnos, pero hay que tener cierta seguridad en la maniobra del proceso porque sí es bastante peligroso y puede incurrir en daño grave o muerte si no lo tenemos en cuenta. Son las etiquetas de seguridad, por supuesto. Se necesita certificarse, estudiar para poder manipular los sistemas de autos híbridos y eléctricos, pero por lo menos en este entrenamiento sería interesante que ustedes aprendan, los que no lo conocen, ¿cierto? ¿Qué etiquetas y qué cuidados debemos tener? En amarillo vemos una etiqueta de bajo voltaje, 42 voltios. Todo lo que sea por debajo de 60 voltios no incurre en un peligro importante para la persona que lo está manipulando. Pero encima de los 60 voltios ya entramos en una clasificación particular que sí hace peligroso el trabajo sobre los vehículos sin protección. Entonces tenemos las etiquetas en naranja, que son las etiquetas, digamos así, medianamente peligrosas, pero igual pueden ocasionar la muerte. Y esas están colocadas sobre todo el auto, es decir, cableados, conectores de alto voltaje, todo lo que está en el auto de motores, alto voltaje y demás, utiliza etiquetas de color naranja. Puede ser corriente alterna, puede ser corriente directa, porque los motores funcionan en corriente alterna, pero el color naranja representa peligro. Pero las etiquetas rojas representan fuente de energía.
todavía aún más peligrosa, porque no dependen ya del control del auto. Es decir, cuando hay etiquetas rojas, si tú manipulas al interior de ese sistema, ya no hay nadie que te pueda prevenir, inclusive el Servic Plug. Por eso las etiquetas rojas se encuentran principalmente en las baterías, porque al interior de las baterías, aún sin tener el Servic Plug, en algunos autos podrías tener peligro inminente, porque ya ahí no hay nadie que lo pueda controlar, porque los voltajes son directos y no hay ningún tipo de control en el medio. Pero se supone que los técnicos de un taller normal, que no hacen autos eléctricos, nunca tienen por qué llegar a una etiqueta de color rojo. Y si llegan ahí, saben que si no la destapan no pasa nada. Porque la etiqueta de color rojo es al destapar la batería, no es al tocar la batería por fuera. Muy bien, eso es muy importante. Luego tenemos nosotros otros puntos de tener en cuenta y sería un poco los trabajos. ¿Qué se necesita para nosotros pensar cuando hacemos este tipo de trabajos? Básicamente vamos a tener en cuenta los guantes de protección certificados en la clase B o clase 2 de la norma representativa para el trabajo sobre autos eléctricos o vehículos con tracción eléctrica, zapatos aislados de tierra, gafas de protección certificadas, ¿cierto? Ropa que sea capaz de cubrir el cuerpo, en este caso, digamos, ropa de trabajo. Luego, tratar de no tener artefactos eléctricos, electrónicos colocados de manera conductora sobre el cuerpo, como esferos, lapiceros, anillos, cosas en la mano sin guantes. Y luego hay unas normas de electricidad que tienen que ver con tratar de pensar en que se trabaje con una mano algunas cosas que tengan que ver con la parte de alto voltaje. Y aquí hay un punto importante. Parece, digamos, como curioso, pero los que no tenemos, digamos, una trascendencia eléctrica porque nunca trabajamos alto voltaje, porque en automotriz no se usaban este tipo de normas porque nunca se trabajaban 200 voltios en corriente directa con amperaje, digámoslo así. Porque muchas veces estábamos con bobinas de encendido, ¿cierto? Que tenían alto voltaje, pero realmente el amperaje de esas fuentes son muy bajos, o sea, no, son microamperes. Mientras que en un auto eléctrico la batería tiene 200 voltios, pero sí tiene amperaje, entonces hay que tener en cuenta eso. Y bueno, a partir de ahí, si se trabaja, hay unas normas que luego se podrían trabajar en un entrenamiento y tienen que ver con el poder medir mejor, ¿cierto? Estos sistemas teniendo en cuenta las normas de seguridad de electrotecnia para los técnicos que toquen estos sistemas. Una de ellas es trabajar con la mano derecha y, bueno, tratar de utilizar los guantes aislados cuando se mide alto voltaje. Si ustedes miden bajo voltaje, no hay por qué hacerlo. Es decir, la batería de 12 voltios, ¿qué necesidad tengo yo de pensar en alto voltaje? No, porque son 12 voltios. Pero bueno, ya si mido el inversor o algún punto en particular de la diagnosis, pues sí hay que tener en cuenta un poco este aspecto para poder llevarlo a cabo y tener un final feliz del punto de vista de diagnosis. Bueno, aquí les dejo algunos websites generales donde pueden encontrar información al respecto, algunos más actualizados que otros. En este caso, pues son websites de fabricantes y ahí podrían encontrar ustedes algunos ítems de trabajo que les permita poder afianzar, correcto, de mejor manera lo que tiene que ver con el sistema de vehículos eléctricos. También es importante que pueden entender y pensar que bajo cualquier consulta, cualquier necesidad, ¿cierto? Podrían tomar directo contacto con Dimauto Tools para algunos entrenamientos que se realizan por parte de ellos en electromovilidad, especialmente para Centroamérica y Norteamérica. Y bueno, ahí van a estar todos los datos de ellos en los banners de la expo seguramente. Y por mi lado, Tilso Castro, también nos puede encontrar en Facebook como Ingeniero Tilso Castro, en Instagram y también en el website www.tilsocastro.com. También dimautotools.com pueden encontrar información acerca de los entrenamientos que se brindan. Yo espero que esta charla haya sido de su agrado, que digamos sea para ustedes beneficiosa, que les permita llegar un poco más allá en lo que es el diagnóstico de vehículos y por lo menos que con esto se comprenda y se entienda que el utilizar la seguridad sobre los vehículos híbridos es un buen punto de partida para poder trabajar a futuro lo que son estos autos. Acá estamos en un laboratorio donde resolvemos problemas. Atrás tenemos baterías de vehículos híbridos y tenemos las seguridades y los implementos adecuados para poder hacer esos trabajos porque lo tomamos con seriedad. Entonces, la invitación es seguir los consejos de los expositores y bueno,
Para cualquier inquietud, no duden en contactarnos en sus redes sociales. Agradezco nuevamente la invitación a este importante evento y para mí un honor poder compartir esta información con ustedes. Me despido y espero que estén muy bien. Les deseo un próspero año y muchas bendiciones para sus negocios y nos seguimos viendo en la feria.